días a todos y gracias, disculpar la espera. Daros la bienvenida a esta nueva jornada sobre logística que llevamos a cabo en la Federación de Empresas de La Rioja, en este caso sobre el transporte marítimo, y yo creo que una jornada que despierta interés dada la situación que llevamos viviendo durante los últimos meses y la que podemos vivir. Nos acompaña en esta jornada y agradecerle al Puerto de Barcelona su presencia, nuestro socio estratégico en este tipo de jornadas. Por lo tanto, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy convencido que vamos a seguir colaborando. Y bueno, lo que se trata hoy es de ver qué está ocurriendo con el transporte marítimo, qué ha pasado, cuál es la situación actual y sobre todo qué perspectivas o qué claves tenemos para más adelante para que nosotros podamos estar informados y podamos tener las decisiones que sean más importantes para nuestras empresas. Que os voy a decir que el transporte marítimo es fundamental para nuestras operaciones exteriores, nuestras relaciones con clientes, con proveedores, nuestra cadena de suministro. Por lo tanto, tenemos que tener claras las circunstancias que conllevan y que desde hace un tiempo son unas circunstancias complejas. Como digo, nos acompañan un grupo de ponentes excepcional y, en primer lugar, vamos a empezar con dos ponentes del Puerto de Barcelona, con Olga Salvador y Eduardo Moyá. Muchísimas gracias por acompañarnos. También luego tendremos una mesa redonda con ponentes de primer nivel. Nos va a acompañar Pablo García, que está ahí dentro, que es el director general del operador logístico Synergy. También Irache Pérez, que es la directora comercial de Hatchiton Port West, que es la terminal que visitamos con algunos de vosotros el pasado mes de junio en Barcelona y que fue realmente interesante. También va a estar Abel Rollo, que es el director general del operador logístico Rollo y del Centro Intermodal de La Rioja, una apuesta que yo creo que todos conocéis y que va a ser realmente importante para nuestra región. Y finalizará Danka Mossack, creo que es su nombre, Danka Mossack, que es de Product Mix y una empresa de aquí de la FER, una empresa líder en innovación y líder dentro del sector de alimentación, el sector ganadero. Por lo tanto, yo creo que tenemos un conjunto de ponentes fundamental, muy interesante. Al final vamos a tener un café para que podamos hablar y charlar, intercambiar opiniones. Y por mi parte, agradeceros vuestra asistencia, recordaros que estamos a vuestra entera disposición para cualquier cuestión que necesitéis. Mi compañera Sheila, que es la responsable de esta materia, va a estar aquí durante toda la jornada. Por lo tanto, desearos una feliz jornada y eso, que nos utilicéis. Cualquier cuestión, aquí estamos. Muchas gracias y cedo la palabra. Vale. Buenos días. Soy Luis Puzo, representante del Puerto de Barcelona en La Rioja, Aragón y Navarra. Y bueno, primero dar las gracias a la FER, en especial a Sheila y a su equipo. Y un poco hace una memoria muy corta. El año pasado hicimos una jornada el 10 de noviembre y la verdad es que en un contexto completamente diferente. Y yo, la verdad que fue interesante que pues, una llamada telefónica nos acogieron y nos permitieron montar ese foro. Y por eso hemos repetido este año, con un formato diferente. Y a raíz de esta segunda llamada, y un poco lo que estábamos pensando desde el puerto, y era un poco que intentar de alguna manera montarlo anualmente, pero que lo hagáis un poco vuestro, ¿vale? Es decir, que os animo a que al final de la jornada nos deis vuestra opinión de qué tipo de perfil de personas o entidades queréis que traigamos, porque sí queremos interesante, por nuestra parte, el entender mejor vuestras necesidades para poder adaptarnos, pero a la vez yo quiero atraer personas que de alguna manera no tenemos la bola de cristal, pero creo que sí podemos intentar daros algunas pinceladas de cómo está la situación ahora, que repito que es muy diferente del año pasado. También comentar que evidentemente en un año han cambiado muchas cosas. Como bien se ha dicho, ya hay una terminal que el año pasado era un proyecto, ahora ya está operativa, que conecta con el puerto, ¿vale? Que eso evidentemente lo vamos a ver después. El perfil de los asistentes también veo que se ha incrementado y hay diferentes sectores, incluso también que lo sepáis que hay una persona de la naviera MSC que está como asistente. Después en el café, si queréis, podréis interactuar con él. Entonces, la idea del puerto es, como siempre, crear un poco ese foro de debate e interés. Y también un poco en este contexto, porque yo al ser de Zaragoza un poco lo he visto, esto genera un poco efecto llamada, es decir, que este proyecto de terminal, aparte de acercar el puerto, también hace un efecto de llamada para que tanto las empresas que estéis aquí como otras, esta conectividad genere más sinergias para potenciales proyectos, ¿vale? Y repito, eso Zaragoza parece que está un poco de moda con todo el tema de intermodal y de plaza, pero yo creo que aquí, con el proyecto de la terminal, eso poco a poco irá generando otras nuevas oportunidades. Y bueno, yo casi mejor ceder la palabra a los expertos y volver a dar las gracias a la feria y a todos vosotros por vuestra asistencia. Pues empezamos. Si queréis ya empezáis con la Olga. Muchas gracias a todos y tengáis buena jornada. Con esto ya tenemos. Ah, bueno.
Sí. Vale. Al lado de ella. Sí. Así nos sentamos. Bueno, ya nos hemos sentado. Sí, bueno, voy a presentar brevemente a los ponentes, a las personas que vienen de Puerto de Barcelona, ¿no? Bueno, ella es Olga Salvador, que es la responsable de grandes cuentas y de producto refrigerado en la división de contenedores de Puerto de Barcelona. Bueno, nos va a explicar un poco cómo ve, ¿no?, esa situación que llevamos sufriendo desde que terminó la pandemia, ¿no?, como nos decía antes Eduardo Luis, y bueno, ver también no solo la situación actual, sino las tendencias o cómo lo veis para que las empresas puedan tomar pues un poco decisiones o saber lo que va a pasar en un corto o medio plazo. Luego tendremos a continuación a Eduard Moyà, que es responsable de producto de la división de contenedores de Puerto de Barcelona, que completará también un poco la visión desde el puerto de la situación actual. Gracias. Olga, cuando quieras. No sé si se oye. Sí. Un poco. Bueno, pues primero de todo, de nuevo, pues agradecer la oportunidad de estar aquí un poco compartiendo, ¿no?, como decía Luis, una actualización de esta visión que ya vinimos comentando el año pasado, y un poco la idea, pues tanto de Eduard como mía, era pues hacer un poco el resumen, ¿no?, del contexto que venimos y del contexto actual, y adelantar un poco, en la medida de lo posible, pues las tendencias o un poco las tendencias que se empiezan a vislumbrar de cara al medio y largo plazo. Un poco para poner en contexto, bueno, supongo que muchos recordamos como al principio de la pandemia, voces destacadas tanto de los sectores logísticos como económicos pronosticaban... bueno, pues no es problema el poderlo viendo, es que si no creo que no se podía pasar. Un momento solo por ver si podemos compatibilizarlo. Sí, así lo puedes ver también aquí. Vale, perfecto. Pero no, porque ahora no pasa solo te pasa, es que tienes que uno u otro, no hay problema, voy un poco, como lo tengo también así. Sí. Vale, sí. Bueno, más o menos lo tenemos bastante en mente. Pues bueno, comentábamos un poco, ¿no?, como durante el inicio de la pandemia, ¿no?, pues había voces destacadas de sectores tanto económicos como logísticos que pues pronosticaban un poco que se iban a producir graves efectos a nivel de las cadenas de suministro, situaciones de colapse. Bueno, se auguraban, recordaremos, ¿no?, que queda ya un poco lejos, pero se auguraban al principio de la pandemia aquella idea, ¿no?, de que las estanterías de los supermercados iban a quedar vacías, de que se iba a producir una situación de desaprovisionamiento, ¿no? Todos recordamos aquellas imágenes también al principio de la pandemia de clientes arrasando en los supermercados, cogiendo productos básicos, un poco con este temor, ¿no?, que se auguraba, las escenas con el papel higiénico. Y bueno, pues un poco, si bien es cierto que toda esta situación y todos estos augurios, a pesar de esta situación también en cierto modo de compra compulsiva, pues finalmente parece que en ese primer momento estos augurios más catastrofistas de caos y de desaprovisionamiento no se cumplieron, ¿no? Y en un primer momento pues el aprovisionamiento fue correcto y estas escenas pues se tranquilizaron. De hecho, podríamos decir que tanto consumidores como industrias en ese contexto siguieron funcionando con relativa normalidad y que superados los confinamientos estrictos, las cadenas de suministro durante ese año 2020 pues mostraron esta capacidad de resiliencia y de adaptación. De hecho, incluso en los momentos más dramáticos de la pandemia, pues fuimos incluso capaces, ¿no?, de este aprovisionamiento, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, que pues pudieron llegar a gran parte de la población en pocas semanas. Esto mismo había sucedido también en periodos anteriores de crisis, como vemos pues algunos ejemplos aquí, pues en la crisis económica del 2008, en los atentados del 11 de septiembre, las guerras de Irak y Afganistán, o situaciones de ciberataques que habían afectado especialmente a operadores marítimos globales, y que, bueno, pues que habían, a pesar de esto, ¿no?, las cadenas logísticas habían mantenido pues un poco su estabilidad.
Entonces, podríamos decir, en cierta manera, que durante la segunda mitad del siglo XX y las 2 primeras décadas del siglo XXI, la logística ha resistido con bastante éxito pues, a guerras, a episodios climáticos extremos y a este tipo de situaciones. Y, de hecho, también otro contexto, como es el de la globalización y el de la deslocalización de la producción, en Asia y en China, pero también pues, en norte de África, en Europa del Este o en el caso de Estados Unidos en México, pues tampoco habían comportado graves problemas de aprovisionamiento a nivel de las cadenas logísticas, exceptuando algún momento puntual. Entonces, la primera idea un poco que queríamos transmitir es esta idea de que pues, a lo largo del siglo XXI, y a pesar de los retos planteados, entre otros, pues, por ejemplo, este de la globalización que mencionábamos, las cadenas logísticas han demostrado una resiliencia y una capacidad de adaptación ejemplares. Y, de hecho, si queremos encontrar las últimas afectaciones más graves a nivel global en las cadenas de suministro, pues nos tendríamos que remontar incluso a la crisis del petróleo del 73 o a la guerra del Sinaí del 56. Vale. Y bueno, un poco si la historia no se quedara aquí, pues probablemente no estaríamos todos aquí, o estaríamos aquí, pero estaríamos hablando a lo mejor de algún otro tema focalizado del shipping. Pero la cuestión es que este escenario que planteábamos inicial cambia de forma radical en el 2021, en el año 2021, y llega el momento en el que sí que ya ponemos en entredicho, se ponen en entredicho esta visión más optimista. Desde principios de año, en el 2021, las cadenas se sumen en un abanico de disrupciones que esta vez sí que ponen en duda esta fiabilidad y esta capacidad de adaptación, ¿no? Es la situación que algunos analistas también han venido definiendo como la tormenta perfecta, ¿no? Que hemos venido oyendo todo este tiempo, ¿no? Oyendo y un poco sufriendo también sus consecuencias. Una tormenta en la que se incluyen tanto estas disrupciones que fueron causadas directamente por la pandemia del COVID, como también otros elementos que ya eran preexistentes y que estaban ligados a cuestiones más estructurales y coyunturales de las cadenas de suministro de existencia previa y que, bueno, pues que también por esto tienen como una solución pues compleja. Para poner un poco ya en el contexto, ¿no? Recordamos esta primera fase durante esta primera fase de expansión del COVID-19, que en Asia se produce una reducción de la capacidad de producción debido a los confinamientos, como decimos originalmente en Asia, en China, ¿no? Con el origen como centro de origen del COVID, pero que evidentemente tiene una repercusión a nivel global, pues como centro de producción a nivel mundial. Esta reducción de la producción en Asia, en un primer momento, se intenta paliar por parte desde el lado del transporte marítimo, con la consiguiente reducción de la capacidad en las rutas marítimas. Y esto se realiza mediante la cancelación de servicios, ¿no? Los famosos blank sailings, que es como la primera respuesta, la respuesta inicial de los armadores para intentar pues, equilibrar un poco, ¿no? La oferta disponible con esta caída que se produce de la demanda. Esta reducción de la producción provoca, por un lado, una falta de aprovisionamiento que se produce sobre todo en sectores específicos y más concentrados en Asia. Pues recordamos, por ejemplo, el caso de la crisis de los semiconductores. Pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta, ¿no? Durante el confinamiento y también los periodos posteriores de reducción de la movilidad y de las actividades, y después de estos primeros momentos de mayor incertidumbre, recordamos cómo ante la imposibilidad de consumir servicios se produce un crecimiento, ¿no? Y se dispara la compra de bienes de consumo, sobre todo muy ligado también con el e-commerce, ¿no? Una tendencia que tuvo un origen más en Estados Unidos, pero que luego se ha extendido. Y esta tendencia, ¿no? Este aumento del consumo así un poco inesperado, choca con esta reducción inicial de la capacidad que hemos mencionado en el mercado del transporte marítimo. Esto lo que genera es una situación de gran desequilibrio entre la oferta y la demanda y provoca una serie de efectos en cadena, que es lo que ha estado un poco, ¿no? En el centro del debate todo este tiempo, ¿no? Y no solo del debate, sino también de la realidad y del día a día de los que nos movemos en el sector logístico, ¿no? Hablamos de pues, las situaciones de congestión, el alza de los precios de los fletes, la caída en la fiabilidad de los servicios y todo este contexto un poco de volatilidad.
Un escenario ¿no? en el que nos movemos, pues ya comentábamos, ¿no? Parece ya más de 2 años, ¿no? Recordamos también cuando estábamos preparando un poco con Carlas la ponencia que hicimos el año pasado aquí, y un poco, ¿no? el run run que había detrás de todo aquello en aquel momento era un poco la pregunta constante de cuándo iba a volver la normalidad, ¿no? En el sector logístico, entendiendo la normalidad como la situación previa al 2019, ¿no? También es un concepto. En gran parte esta incertidumbre se mantiene aún a día de hoy. Sí que es verdad que empiezan a quedar claros algunos conceptos, ¿no? Un poco también como muestra el título de la diapositiva, ¿no? Que esta idea de volver a la normalidad que tanto esperábamos al inicio o ya un poco más avanzada la pandemia, pues desde el punto de vista de la logística, ¿no? Parece que se está haciendo esperar más de lo que se había previsto. Y empieza a rondar también, ¿no? Esta idea desde hace tiempo de si pues la disrupción, ¿no? Este contexto de disrupción va a ser la nueva normalidad ya a medio y largo plazo. Y parece que, bueno, al menos, ¿no? Esta nueva normalidad que tanto estábamos esperando, desde el punto de vista de la logística, el del shipping, pues se está haciendo esperar, ¿no? Y es probable que quede bastante alejada de la idea que teníamos de normalidad antes del 2019. Durante todo este periodo, ¿no? Durante todo este tiempo hemos intentado un poco sobrevivir y sobrellevar esta situación, ¿no? Como decía, como algo temporal, ¿no? Primero intentábamos, ¿no? Se tenía la idea de que sería pues un paréntesis y luego volveríamos inmediatamente a la situación anterior, pero poco a poco se ha ido produciendo esta situación de cronificación, ¿no? De algunos de estos aspectos, y esto ha llevado también a que las empresas han ido buscando soluciones y alternativas para al menos, ¿no? Minimizar los efectos de esta situación. Estas soluciones no son únicas ni universales, evidentemente, porque se tienen que adaptar pues, a las necesidades de cada empresa, de cada sector, de cada zona geográfica. Y aquí un poco en esta diapositiva hemos recogido algunos ejemplos de estas, ¿no? de estas alternativas o de estos cambios que han ido surgiendo durante este tiempo desde la perspectiva de la logística y del shipping. Vemos, por ejemplo, pues mencionamos algunos puntos como son el aumento del tráfico aéreo o del transporte en ferrocarril entre China y Europa, el acercamiento de la producción a zonas de Europa del Este y del Mediterráneo, en países como Turquía o Marruecos, otras opciones también como el desarrollo de fábricas de semiconductores en Europa, casos también pues, de cargadores que toman el control, ya sea total o parcial, de las cadenas logísticas, ¿no? Una tendencia que inicialmente comenzamos a ver más en grandes cargadores en el mercado de Estados Unidos, pero que ya recientemente pues, también hemos visto cómo se traslada a Europa, ya decimos de forma sea total o parcial, o la aceleración de las políticas de transición energética y de búsqueda de combustibles alternativos. Pero como comentamos al principio, ¿no? Para entender dónde estamos hoy y cómo hemos llegado a esta situación, es importante no tener en cuenta simplemente este contexto de COVID-19, sino que también hay que tener en cuenta una serie de elementos previos a 2019 y que son los que nos permiten también un poco entender cómo hemos llegado hasta aquí. También son los que nos han de permitir un poco poner un poco de luz y hacer estas previsiones más a medio o largo plazo. Si hablamos concretamente de la parte más específica marítima, cuando hablamos de este contexto pre-COVID hay algunas tendencias que hay que mencionar, algunos puntos clave, y uno de ellos es sin duda este proceso de concentración horizontal de las navieras, ¿no? Vemos aquí en la diapositiva como desde principios de los años 90 y hasta hoy pues hemos estado en un proceso, inmersos en un proceso de concentración horizontal a nivel de líneas marítimas, una serie de fusiones y de adquisiciones que lo que han hecho es han ido concentrando cada vez en menos manos estos servicios, y además se ha visto agravado, ¿no? Esta concentración se ha visto agravada por la creación de las diferentes alianzas. Aquí tenemos un poco un ejemplo, ¿no? Una imagen de cuál es este nivel de concentración de las alianzas en las rutas que que unen París con Europa, ¿no? Y vemos cómo pues, las tres alianzas principales concentran más del 80% del volumen de estas rutas.
En este contexto pre-COVID también otra tendencia importante a tener en cuenta es esta evolución de la tipología de los buques, con esta tendencia al gigantismo, ¿no? Un tema que estaba también muy candente hace años. Antes mencionábamos, ¿no?, pues como el año pasado la pregunta continua era, bueno, ¿esto cuándo acaba? ¿Cuándo volvemos un poco a la normalidad? Pues antes, ¿no?, si nos remontamos un poquito más atrás en el tiempo, yo también recuerdo que una de las preguntas estrella no era como ¿hasta dónde va a llegar, ¿no?, esta tendencia? ¿Dónde vamos a parar? ¿En los 22? ¿En los 24? Y un poco este tema pues ha quedado un poco apartado, ¿no?, porque nos hemos visto envueltos en un contexto con necesidades más acuciantes, pero bueno, también es importante recordar, ¿no?, pues que venimos de este contexto. En el gráfico vemos un poco pues cómo evoluciona esta tendencia y cómo pasamos pues de un promedio de capacidad de los buques inferior a 2.000 TEUs a principios de los años 2000 a pues más que duplicar esta media con medias que superan los 4.000 TEUs. Es importante, ¿no?, también entender que no es este aumento no se debe a un aumento proporcionado de la flota, sino que se debe a la introducción de estos, ¿no?, de cada vez un mayor número de estos megabuques. Y también es importante entender un poco el origen de fondo de esta tendencia, ¿no?, cuál era la causa de esta tendencia, puesto que este aumento en el tamaño de los buques iba ligado, ¿no?, a la búsqueda por parte de las navieras de mejores economías de escala, ¿no?, un poco aquella idea de aumentar al máximo la capacidad del buque para reducir el coste unitario de transportar cada contenedor. Un poco para poner también un poco de contexto, ¿no?, en el caso de Barcelona y para ver, ¿no?, cómo traemos también estas tendencias a la realidad, pues en el caso del puerto de Barcelona, en el año 2019, por ejemplo, pues no tuvimos ninguna escala de un buque mayor de 20.000 TEUs y vemos cómo pues esta tendencia también se empieza a reflejar y ya en el año 2021 ya fueron casi 30 las escalas de buques de más de 20.000 TEUs en el puerto y también pues cada vez, ¿no?, tenemos pues un mayor volumen de porcentaje de contenedores, ¿no?, que son aportados por este tipo de buques. Con estos elementos un poco y algunos otros podemos definir un poco esta situación que comentábamos de retos del shipping en el escenario pre-COVID, que como hemos visto principalmente pues está marcado por este escenario de concentración horizontal de las navieras, por una situación de sobrecapacidad en el mercado ligada a factores que hemos mencionado ya también, ¿no?, este aumento de los megabuques para buscar mayores economías de escala y que recordemos que se produce en un contexto en el que el margen de beneficio de los armadores era muy bajo, con niveles de fletes que estaban bajísimos y donde había un contexto de competencia feroz por la carga, ¿no? Parece que ahora ya nos queda no muy lejos este contexto, pero recordaremos que este escenario que estamos un poco presentando, pues es el que dio como resultado situaciones pues como la de la quiebra de Hanjin en 2016, ¿no?, que decíamos, nos quedan muy lejos ahora, pero no hay que olvidar pues que venimos de estas situaciones también. Y luego vemos también en la parte derecha de la diapositiva pues algunos retos y oportunidades que afrontábamos también antes del COVID y que siguen y que seguirán estando presentes y jugando un papel muy importante, ¿no?, también en todo este contexto, como es la sostenibilidad desde el punto de vista de la transición energética, pero también del cumplimiento con las políticas medioambientales, ¿no?, de los requerimientos medioambientales, y la digitalización, ¿no?, como una tendencia también que se mantiene en el tiempo y que puede en cierta manera también ser en algunos puntos solución a algunos de los problemas que estamos enfrentando actualmente. Hemos visto pues entonces, ¿no?, este contexto que es este contexto pre-COVID de antes del 2019. Hemos mencionado un poco al principio también las consecuencias, ¿no?, directas de la pandemia, y es un poco, ¿no?, la mezcla de estos dos elementos agitados bien en la coctelera, pues lo que nos da como resultado un poco pues lo que vemos aquí en la diapositiva y que es este contexto que venimos sufriendo durante todo este tiempo. Una situación que decíamos, ¿no?, que se preveía que fuera a durar pocos meses, pero que al final también en cierta manera pues ha puesto de manifiesto, pues como decíamos, una serie de elementos y de problemáticas de la cadena que estaban latentes, que no se habían manifestado en un contexto de funcionamiento normal y que, bueno, pues que todo este contexto ha hecho aflorar. Como consecuencia de todo esto, ¿no?, todo este escenario que venimos planteando, pues existen a día de hoy una serie de retos que vienen afrontando los operadores y los cargadores y que hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo de la presentación. Mencionábamos los precios de los fletes, la falta de fiabilidad de los servicios y el aumento de los tiempos de tránsito,
la falta de capacidad, sobre todo en determinadas rutas, ¿no? Porque el posicionamiento de los buques y los contenedores también en las rutas más lucrativas pues ha afectado de forma desigual a todas las rutas. Y es cierto, ¿no? Como mencionaba también Luis al principio de la ponencia, que en algunos puntos parece que estamos atravesando en los últimos meses, en las últimas semanas y también en los últimos meses, un punto de inflexión o de cambio de tendencia que sí que hacen vislumbrar un poco pues, este cambio respecto a la situación anterior. Ahora, en la segunda parte de la presentación, Eduard lo que intentará un poco es poner un poco de claridad sobre cada uno de estos puntos, ¿no?, que hemos identificado y que creemos que son pues, un poco los puntos más críticos y los que pueden generar mayor interés. Pues hemos dicho el precio de los fletes, la fiabilidad, la congestión, pero también las previsiones un poco de oferta y de demanda, ¿no?, con la intención de ver un poco de dónde venimos, dónde estamos y también si en cada uno de estos puntos pues, existe o no este cambio de tendencia y cuáles podrían ser un poco las previsiones tanto a corto como a medio plazo, aunque, bueno, si bien ya sabéis que cada vez más, ¿no?, en el contexto en que nos movemos de volatilidad, pues incluso hacer las previsiones a medio plazo o a corto plazo pues se complica cada vez más, ¿no? Empezamos con contextos que hemos sufrido durante todo este tiempo, como desde la problemática del accidente del Ever Given en el canal de Suez hasta más recientemente pues la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces son elementos que, bueno, pues para complicar un poquito el trabajo de Eduard. Vale, pues bueno, como comentaba justamente Olga, la segunda parte de la presentación justamente la hemos dividido en 3 subgrupos. Primero hablaremos de los fletes, después de la confiabilidad del servicio en general y después un poco también a cómo vamos con oferta y demanda para acabar con unas conclusiones. Así que, sin más dilación, empezamos, por ejemplo, por los fletes, ¿no? Uno de los mayores quebraderos, ¿no?, que habéis tenido los cargadores desde hace un poco más de 2 años ahora. ¿De acuerdo? Un poco queríamos también comentar qué es lo que pasaba antes de la pandemia, ¿no? Pues teníamos una situación pues, de estabilidad, primero de todo, pero con unos fletes bajos. Y creemos nosotros también que eran unos fletes anormalmente bajos, ¿no? Tan bajos en algunas veces que pusieron en jaque a la sostenibilidad económica, ¿no?, de las navieras y de hecho no tenemos, como ha comentado, ¿no?, Olga, en 2016 la quiebra de la naviera coreana Hanjin, ¿no? Pero entonces, como veis, a finales de 2021 y justo, ¿no?, coincidiendo con que estuvimos aquí el año pasado, ¿no?, pues justamente en esa época pues hubo como el giro y hubo el pico máximo, ¿no?, de fletes. Entonces, no solamente esto, sino que también, como podéis ver, ¿no?, pues hay también unos picos, ¿no? Y aquí en esos picos, momentos de aceleración de estas curvas, pues justamente son un poco también los puntos que hemos querido poner abajo, ¿no? Son momentos en que esa curva de los fletes, ¿no?, ha ido disparada para arriba, como por ejemplo, ¿no?, cuando hubo el boom de la demanda que justamente Olga ha comentado, o cuando tuvimos el blocaje del canal de Suez por el Ever Given. También, pues por ejemplo, también cuando los cierres progresivos de los puertos de China por las políticas de COVID-0, ¿no? Estamos hablando de Ningbo, más recientemente, ¿os acordáis, no?, marzo, abril, ¿no?, todos los buques esperándose en la bahía de Shanghai, ¿no?, y ahora pues también pues la guerra, ¿no?, de Ucrania. Todos esos son picos, ¿no? Pero sí que veis un poco la tendencia al final, ¿no?, ahora comentaremos un poco en descenso. Pero bueno, también un poco más, hemos llevado también unos datos para que no solo veáis una línea que sube y baja como una montaña, ¿no?, pero para que veáis un poco también esto con cifras, ¿no? Estamos hablando primero pues con el World Container Index, ¿no?, que es como la media de los fletes mundiales, y estamos hablando de que antes de pandemia los fletes iban más o menos sobre una media de los $1.500 anuales, ¿de acuerdo? Y esto al momento de pico máximo, cuando estuvimos aquí en Logroño el año pasado, pues estuvieron hasta los $10.377. Si os acordáis, seguramente algunos, ¿no?, en el trade Asia-Europa, pues llegamos hasta los 14.000, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿cómo nos situamos? En vez de 1.000, sobre unos 3.100, que eso es un 104% más que los momentos prepandemia, ¿de acuerdo? Pero esto también al final es un 230% menos, ¿no?, que los momentos más alcistas, ¿no?, el año pasado, a finales del año pasado. Entonces, en esta siguiente gráfica de aquí, pues veis primero de todo pues ese contexto que decíamos justamente de estabilidad, ¿no? El momento más bajo, pues 2016,
la quiebra de Hanjin, ¿no? Pero luego, bueno, pues este cambio, ¿no? de tendencia justamente a finales del 21. Y ahora sí, pues justamente, ¿no? Desde que estuvimos aquí, pues ha habido una bajada constante, ¿no? Llevamos pues casi unas 50 semanas seguidas, ¿no? de bajadas en el precio de los fletes. Y eso es también un poco, y ahora viene también pues unos cuantos factores que vamos a desarrollar. Primero de todo, una disminución de la demanda que se ha hecho bastante acuciante ya desde finales de verano, y creo que luego también nos lo podrán compartir sus impresiones también pues desde Synergy o desde la terminal también Best, ¿no? Pero bueno, al final es que a veces todos esos elementos que iremos comentando hoy están sumamente interrelacionados. Entonces, por ejemplo, ha habido una disminución de la demanda. ¿Qué pasará? Pues esto es un alivio también de la congestión portuaria, al haber menos demanda, y eso será una mayor capacidad también de las navieras, ¿no? para aceptar vuestros bookings. Pero sí que los expertos avisan que en ningún caso vamos a llegar a los precios de los fletes de antes de prepandemia, ¿de acuerdo? Las previsiones más óptimas es que puedan bajar hasta un 30% por encima de lo que estaba en prepandemia. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que no solamente, ¿no? que van paralelas a todo esto y que han afectado, como por ejemplo que hay mayores costes operacionales, ¿no? Primeramente, mayor aumento del precio de los combustibles. Luego, instalaciones portuarias, los THCs a veces han aumentado, también, y el uso de infraestructuras como por ejemplo, ¿no? Este año 2022 el canal de Suez, ¿no? ese canal del trade, ¿no? que viene de Asia, ¿no? que tiene que pasar por el canal ahí en Egipto, ¿no? pues ha aumentado un 15%, ¿no? su tarifa, ¿no? Y luego también, pues al final, el hacer frente, ¿no? todas las navieras también a inversiones para que su flota sea más eficiente. Y muchas veces, y esto va ligado con políticas europeas, ¿no? pues el uso de combustibles más comprometidos con el medio ambiente, como es el metanol, el bioetanol, ¿no? son combustibles al final más caros que el fuel. Entonces, aparte de todo esto, las navieras ahora también tienen más armas para jugar, ¿no? Con la oferta y la demanda, con los blank sailings, y también se tienen que enfrentar, ¿no? a este reciclaje de buques que ahora comentaremos también. Y por último también en tema de fletes, el tema de los tenders, ¿no? Porque bajará un poco más esta curva, porque ahora mismo, por ejemplo, ¿no? algunas de las navieras tienen un 70% de sus contratos aún en tenders de larga duración, ¿no? Y justamente como las tarifas de spot son las que han ido bajando, ¿no? pues creemos que habrá ahora mismo pues muchos momentos, ¿no? de renegociación, ¿no? de las compañías con las navieras, y eso se volverá un poco a llegar al equilibrio, ¿no? Y un poco relacionado con esto, pues nos parecía curioso también ver esta slide, ¿vale? que justamente es las ganancias de las navieras también en el mismo periodo, ¿no? Como podéis ver, durante muchísimo tiempo, ¿vale? Las ganancias de las navieras fueron nulos o casi nulos, ¿de acuerdo? Y sí que en este último tiempo, como podéis ver, la línea se eleva, ¿no? Y entonces esos beneficios seguramente han ayudado, ¿no? a paliar todas las consecuencias de todos esos años, ¿no? que estuvieron sufriendo, ¿no? Pero sí que es verdad que esto sí que no lo sabían las navieras. O sea, nadie sabía que estaríamos 2 meses en casa encerrados y luego lo que vino. Entonces, una vez un poco comentado el tema de los fletes y cómo evolucionará, pues vamos al tema de servicio y confiabilidad, ¿no? Uno de los grandes también pilares para ver que vosotros os preocupan, ¿no? Como bien ha dicho Olga, primero de todo, ¿no? Ese aumento inusitado de la demanda. Ese cambio de la tendencia al consumo, ¿no? Pasamos de consumir servicios a bienes de consumo, una cosa que también se está revirtiendo porque pues, tenemos ganas de hacer cosas todos, ¿no? Y luego también ligado con el e-commerce, ¿no? Pues esto derivaron en unos niveles de congestión portuaria que la verdad que saltaron por los aires, ¿no? Y sobre todo esto afectó muchísimo pues, en lugares como Norteamérica, que ya no solamente les pasó eso, sino que ya venían con una situación estructural anterior complicada, ¿no? Ya en su parte inland. Es decir, falta de conductores, almacenes bastante con grados de inefectividad, y todo esto al final se fue extendiendo también al resto del mundo, también un poco por lo que ha hecho Olga, ¿no? Pues ahí me falta flota, pues la saco de otro sitio y al final vamos congestionando, es una cadena, ¿no? Un efecto mariposa, ¿no? Y entonces sí, últimamente pues también ha habido un cambio, ¿no? de paradigma, y estamos utilizando pues a lo mejor, ¿no?
Antes teníamos unas cadenas just in time, es decir, cadenas muy complicadas, ¿no? Con proveedores lejanos, ¿no? Con esquemas bastante arriesgados, ¿no? Y bastante complejos, y ahora mismo también estamos tirando a lo mejor para esquemas un poco menos arriesgados, para que la cadena al final tenga pues resiliencia. Como veis aquí en la gráfica, pues pasamos de una fiabilidad de los horarios, de los schedules de los barcos, de un 80% antes de la pandemia, hemos llegado a niveles del 30%. ¿no? Ya podéis ver, ¿no? lo que bajó, ¿no? el horario, ¿no? El schedule del barco, lo mal que fue. Entonces, pero bueno, para poner un poco de luz a todo esto, ¿no? Veis aquí al final de la gráfica, ¿no? Un pequeño repunte, no sé si en la línea de color naranja. Y estos son datos finalizados de Q1. A datos finalizados de Q3, que os los puedo actualizar, esa fiabilidad hemos vuelto a subir al 46%, es decir, de los 30% en los momentos más bajos, ya estamos al 46% y parece, ¿no? Que esto también, un poco también cocinado, ¿no? Con todo lo que hemos dicho, ¿no? Parece que vamos también a cumplir más. Y también pues la gráfica de al lado, también un poco también las demoras de los barcos, también veis, ¿no? La línea lila, ¿no? Pues un poco también a la baja, ¿no? O sea, evidentemente con unos niveles altos, pero comparados, ¿no? Con las líneas de abajo, pero con una tendencia al menos bastante clara a la baja. Y bueno, en términos de congestión, esta es un poco rara, pero bueno, para que os hagáis una idea. Primero de todo, ¿no? Veníamos de un tiempo, ¿no? Que todos me podéis decir, ¿no? Unos tiempos en que los costes eran estratosféricos, ¿no? Y el servicio era de lo peor que había recibido nunca. Entonces, pues en temas de congestión, justamente podemos decir que en términos generales ha mejorado muchísimo, ¿de acuerdo? De hecho, todas estas disrupciones que tuvimos en los puertos de Shanghai, ahora mismo los barcos que se están esperando ahí son de manera testimonial, ¿de acuerdo? A partir del verano esto se ha ido solucionando más. La línea que tenéis justo arriba es la línea del lugar del mundo que más sufrió, ¿no? Estas congestiones, que es Norte de América, ¿no? En el norte de América, justamente, también podemos decir que esta situación ha mejorado, ¿no? Y, de hecho, toda la congestión que hubo, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, se ha ido aliviando, pero sí que es verdad que había una tendencia de que la congestión también se vaya para la costa este, ¿no? También porque las navieras muchas veces escogieron, ¿no? Puertos más pequeños que no tenían la suficiente capacidad, pero bueno, como podéis ver, también la línea está yendo también para la baja. O sea, buenas noticias en temas de congestión. Y como estaba hablando también de capacidad, pues la capacidad efectiva de la flota, es decir, toda esa flota que la tenemos esperando es capacidad, pero no es capacidad efectiva, ¿no? Entonces, ahora mismo, hasta ahora hemos tenido niveles de un 16%, ¿no? de los barcos que estaban navegando a través del mundo eran barcos que estaban parados. ¿Qué va a pasar ahora, no? Pues vamos a bajar seguramente en una horquilla desde el 7 al 15%, ¿no? Que en el mejor de los casos quiere decir que tendremos un 9% más de capacidad efectiva para finales del año 2023. Y bueno, y por último, pues un poco también a compartir con vosotros el contexto de las previsiones en oferta y demanda, ¿no? Como ha hecho un poco Olga, hacer previsiones a medio plazo es un poco complicado, ¿no? Por esta volatilidad, ¿no? Y todas las previsiones que vamos haciendo se tienen que ir revisando a 3-4 meses. Y de hecho, bueno, aquí justamente es datos objetivos, aquí no hay previsiones, sino es cómo ha ido evolucionando la demanda en los últimos años. Justamente en la línea roja, ¿no? Vemos ya que desde antes de verano, pues la curva, ¿no? de la demanda ha ido bajando con un descenso muy acuciado, ¿no? En una desaceleración muy fuerte a partir ya de finales de verano, ¿no? Y justamente es esta disminución porque la demanda pues está bajando, ¿no? Y justamente relacionado con todo esto hemos dicho la revisión, ¿no? del comercio, por aquí veis, ¿no? Cómo se hizo en junio de 2022, que el año que viene, pues creceríamos un 3% y ya de antes a después de verano ese valor ha tenido que bajar ya pues al valor del 1,7%. Y bueno, otro factor también muy importante para poder evaluar la oferta y la demanda es justamente la capacidad de la flota, ¿no? El número de flota que tendremos disponible, porque como todos sabéis, hemos tenido durante 2 años dificultades, o sea, no teníamos barcos suficientes, ¿no? Entonces, esto justamente ahora mismo tenemos el 18% de la flota mundial, el 18% de los barcos en número
están pedidos y se van a entregar entre 2023 y 2024. 50% de esos en 2023 y el otro 50% en 2024. Entonces, y luego ya veis que a partir de ahí es justamente esta línea de color marrón y luego va a haber un momento de desaceleración, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente los expertos indican que seguramente en 2023 tendremos otra vez problemas de sobrecapacidad de manera temporal. De hecho, dicen que solamente la demanda, ¿vale?, la oferta va a superar por 4 puntos a la demanda, ¿no? Entonces, y aparte, lo único que sí que tendremos que ver es cuántos de estos buques, ¿no?, que tenemos ahora en servicio irán a desballestarse, ¿no?, a lo que se llama scrapping. Porque justamente hasta ahora muchísimas navieras, porque nos faltaban barcos que tenían que haber retirado, porque son altamente ineficientes medioambientalmente, justamente estos años pues se irán también retirando. Tendremos que también controlar todo esto, ¿no?, para ver un poco entre una y otra línea, ¿no?, justamente entre demanda y la capacidad de flota, cuál será la diferencia. Y bueno, ya pues para cerrar todo este compendio, pues un poco la palabra protagonista, ¿no?, de este último año ha sido justamente pues la volatilidad, ¿no? Un jugador que en nuestro sector antes pues no era tan presente, ¿no?, pero ahora sí que lo será, ¿no? Y donde antes vivíamos en una situación mucho más estable con disrupciones de manera puntual, ahora viviremos con un cambio de paradigma, ¿no?, con una situación muy disruptiva y también un poco por la globalización, ¿no? Ahora nos afectan situaciones que no solamente nos ocurren aquí en España o con nuestros socios comerciales, sino nos afectan como efecto mariposa a todos, ¿no? Y en este momento, pues para mencionar, tenemos que enfrentarnos a situaciones derivadas como, por ejemplo, guerra de Ucrania, políticas de COVID en China, políticas COVID-0, a lo mejor, ¿no?, posibles nuevas variantes de COVID que nos hagan encerrar otra vez todos en casa, la inflación, el aumento de los transportes, las huelgas que han habido a consecuencia de esto por toda Europa, ¿no?, de los transportistas, ¿no?, para quejarse de todo esto, los altos tipos de interés, regulaciones europeas, ¿no?, y mundiales también, por ejemplo, para tratar el tema de las alianzas, el precio del petróleo, del gas, ¿no?, y otras también consecuencias derivadas, por ejemplo, del cambio climático. Por ejemplo, ¿no?, las grandes sequías que están habiendo en ríos como el río Rin, el Mississippi, ¿no?, donde todo lo que es ese transporte que se hacía en gabarras muy eficiente, pues también está viendo, ¿no?, también está afectando a niveles de congestión y todo esto, ¿no? Pues bueno, pues debemos tener presente que vamos a convivir, ¿no?, con todo esto y entonces pues las previsiones que hoy hacemos, ¿no?, pues solamente se tendrán que ir revisando, ¿no? Evidentemente que es muy importante hacerlas, pero las tendremos que ir revisando, ¿no?, 3-6 meses. Y bueno, y para acabar ya, pues, como os he dicho, la protagonista, la volatilidad, justamente, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos viendo, no? Estamos viendo que justamente podemos pasar, ¿no?, de unas cadenas, estamos viendo que pasamos de unas cadenas logísticas complejas, distantes y tensionadas, es decir, por esa complejidad de elementos que hemos comentado, con proveedores pues muy lejanos, ¿no?, con muchos enlaces, ¿no?, y también con una política, ¿no?, unas políticas muy al just in time, muy costecentristas, ¿no?, ir al mínimo coste también, y justamente con este just in time, ¿no?, que al final dejaban unas cadenas con un margen ínfimo de maniobra para todos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto, ¿no?, pues parece, ¿no?, que apreciamos un cambio hacia cadenas de suministro un poco más simples, ¿no?, con un acercamiento, ¿no?, a nuestros proveedores, lo que llamamos nearshoring, ¿no?, y también con políticas, ¿no?, de sostenibilidad e interconexión, ¿no? Y justamente, ¿no?, pues este cambio, ¿no?, de paradigma es justamente lo que creemos, ¿no?, que nos permitirá adaptarnos a todos nosotros a todas estas situaciones nuevas que ya tenemos y que vendrán, ¿no?, para que nuestras cadenas de suministro pues continúen siendo resilientes. Y esto es todo. Pues bueno, muchísimas gracias, Olga, Eduard. Las preguntas, que seguro que habrá preguntas y debate, lo vamos a dejar al final de la jornada, después de la mesa redonda, donde intervendréis también, o sea que os invitaremos a subir también a la mesa. Muy bien. Y bueno, yo ahora voy a presentar, bueno, es un placer para mí presentar a unos ponentes de lujo, A ver, Irache Pérez, que es Commercial Manager de Hutchison Port West, que es la terminal de contenedores, ves subiendo Irache, más verde, te presento así. Bueno, presenta en Puerto de Barcelona y en 52 puertos a nivel internacional.
y en 26 países. Luego, bueno, ir subiendo. Pablo García, General Manager de Synergy, que es el operador logístico responsable de la multimodalidad, ¿no? Y que es colaborador necesario del centro logístico del CELIR, que es Centro Multimodal de Mercancías, que, gracias a Operador Logístico Rollo, tenemos al director general Abel Rollo, pues nos va a trasladar, ¿no?, todas las ventajas y lo que puede suponer, es lo que es considerado ya pues el proyecto estratégico de La Rioja quizás más importante, con una inversión de, luego me corregirás, 16 millones de euros, una cosa tremenda, que es un lujo poder tenerlo en nuestra comunidad, ¿no? Para favorecer, ¿no?, lo que es las operaciones internacionales, ¿no?, por parte de empresas riojanas, tanto import-export. Sube, por favor. A ver, yo me voy a colocar como en una esquinita, Y luego Dan Camosac, que es Senior Export Specialist en Produmix, una empresa exportadora-importadora con muchísima presencia, ¿no?, en nuestra región y con unos niveles de internacionalización importantes, ¿no? Luego nos aportará también su visión, cómo ha sufrido, ¿no?, todos estos años y cómo ve la situación también para, y que pueda servir un poco como experiencia, ¿no?, que nos aporte a todos. Bueno, pues sin más, a ver. Vale, gracias, Elena, Bueno, quería dar las gracias a Eduard y a Olga por esta introducción. Es un placer para mí estar con todos vosotros y compartir esta sesión. Y bueno, dado que Eduard y Olga ya nos han puesto en contexto, ¿no?, de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí, pues yo lo que quiero hacer es bajar un poco el foco y explicaros quién es Best y qué es lo que Best os puede ofrecer, ¿no? Qué es lo que Best puede ofrecer a la cadena logística y, en definitiva, pues a todos vosotros. Bueno, este título que veis aquí quizás os parece un tanto pretencioso, ¿no? Best Container Terminal 2022, pero bueno, esto realmente viene de, justo hace ahora un año nos reconocieron como la mejor terminal de Europa y obviamente para nosotros es un gran orgullo, ¿no?, porque solo tenemos 10 años de vida. Entonces, como ha dicho Sheila, pertenecemos a Hutchison Ports. Hutchison Ports es una empresa hongkonita, está en Hong Kong, tiene 52 terminales en 26 países, los cuales pues, se movieron 88 millones de TEUs y en Barcelona pues, movimos el año pasado 2 millones y medio. No sé por qué se ve así un poco cortado. A ver. Bueno, una de las características de Best y desde los inicios de la terminal ha sido siempre la apuesta por la innovación, ¿no? Es nuestra razón de ser. Cuando concebimos la terminal, pues no pretendíamos en absoluto replicar una terminal existente, hacer una terminal convencional, sino ir pues un poco más allá y diferenciarnos, ¿no? Hacer una terminal totalmente diferente. Entonces, todas estas letritas que seguro que no podéis leer aquí, estas palabras, al final son proyectos que Best desde la innovación ha ido desarrollando a lo largo de estos 10 años y muchos de ellos pues están ahora en marcha. Perdonad que corrija un poco porque no se ve exactamente. Pues al final para poder ser una terminal de referencia lo primero que necesitas es una infraestructura pues muy potente, ¿no? Estamos hablando a día de hoy de 80 hectáreas de superficie y pues con 27 bloques automatizados que luego explicaremos y con una gran capacidad de expansión, equipos de última generación que al final es lo que nos va a poder hacer ofreceros el servicio que damos a día de hoy. Entonces, en la parte marítima, en lo que es el muelle, estamos hablando de 1,5 kilómetros de muelle que es capaz de atender a la vez 3 megabuques. Entonces, para situarnos con los megabuques, como comentaban antes Olga y Eduard, estamos hablando
buques de 400 metros de eslora, 60 de manga, y luego veremos cómo la altura que tienen sobre bodega, que esto también pues condiciona mucho a nivel de equipos que pueden trabajar este tipo de barcos, porque este tipo de barcos al final no pueden ir a todos los puertos, ¿no? Son puertos que realmente tienen que tener infraestructuras y equipos pues como estos que vais a ver ahora, ¿no? ¿Veis? Estas grúas, pues para poder atender este tipo de barcos tan gigantes, ¿no? El gigantismo del que hablábamos, necesitamos grúas como estas. Nosotros a día de hoy en Best pues tenemos 13 grúas de muelle que son manuales, y lo importante es la altura bajo spreader, que es esto que veis aquí, estos 47 metros bajo spreader, que es bajo la pluma de la grúa. Y esto es relevante porque al final, como los barcos están dejando de crecer en eslora y en manga, están creciendo en altura sobre bodega. Entonces, claro, cuando vienen los barcos muy cargados desde el Far East o del Middle East, pues bueno, esto puede comprometer las operativas, ¿no? Entonces, de ahí que estemos apostando pues por ir incrementando la altura de nuestras grúas. Aquí veis una vista de la terminal, una vista aérea, y esto me da pie, antes de hablar de nuestro modelo de operaciones, me da pie a poderos explicar un poco la expansión. Os he dicho que a día de hoy tenemos 27 bloques automatizados, que aquí no están todavía todos operativos, los 3 últimos del final todavía estaban en construcción, pero la parte de tierra que veis más al norte es donde estamos trabajando ahora. O sea, se están ya haciendo la obra civil para añadir 7 bloques más. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque al final lo que nos va a dar es un 25% más de capacidad en 2 años. Estarán construidos en 2024 y los 4 primeros bloques con las grúas levantadas, es decir, totalmente operativos, ¿vale? Entonces, bueno, esperad, que os explico un poco la automatización de los bloques, ¿no? Porque cuando se habla de BES, realmente se habla de terminal semiautomatizado. La manualidad la encontramos en las grúas de muelle, es puramente manual, hay un señor estibador que manipula la grúa. En la zona ferroviaria también es manual, pero el automatismo lo encontramos aquí en los bloques, ¿no? Cada uno de los bloques de almacenamiento, los veis que son perpendiculares al muelle, tiene 2 grúas. Al final son 2 grandes robots que lo que hacen es organizar, ir moviendo los contenedores a lo largo de todo el bloque. Para poneros un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando un contenedor llega por tren o entra por puertas y se deja en un bloque, pues esa grúa lo cogerá y lo ubicará en un punto determinado del bloque. Entonces, cuando el barco donde se tiene que cargar esté próximo, pues estas 2 grúas lo irán acercando hacia el lado mar, de forma automática, todo esto siguiendo órdenes del sistema, hacia el lado mar para que esté lo más cerca posible del barco, para que en el momento que haya que cargar, pues realmente sea lo más rápido posible. Vamos a hablar un poco de productividad, y no se trata de ponerse medallas, ni muchísimo menos, ¿no? Este número que veis aquí es una media, son 40 movimientos por hora y por grúa. Esto es muchísimo, es una de las terminales más productivas de Europa e incluso del mundo. Las terminales convencionales a día de hoy están alrededor de 30 movimientos por hora y por grúa, y esto se debe a la conjunción, ¿no? a la combinación de tener un sistema manual en la parte marítima con el sistema automatizado de los bloques, ¿no? Entonces, bueno, pues esta combinación de infraestructura potente que hemos comentado, de equipos de última generación y de estas productividades tan elevadas, pues hacen posible imágenes como esta que veis aquí, ¿no? Al final pues son los megabuques que hemos comentado, barcos de 400 metros de eslora con 7 u 8 grúas trabajando a la vez sobre ellas, ¿de acuerdo? Esto es muy difícil de ver, ¿eh? No muchas terminales pueden enseñar imágenes de este estilo. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque al final lo que quieren las navieras, los barcos, es realmente que la operativa sea muy rápida y muy fluida para estar el menor tiempo en puerto y poder tener mucho tiempo para ir al siguiente puerto, porque al final ¿esto qué es? Pues esto es dinero, ¿no? Porque si yo tengo mucho tiempo para llegar, por ejemplo, pues ya sea al Canal de Suez o ya sea al siguiente puerto, Valencia, Marsella o el que corresponda, pues podré ir a una velocidad menor. Y si voy a una velocidad menor, pues ¿qué hago?
consumo mucho menos fuel, ¿no? Quería enseñar también la parte de puertas. Nuestro sistema de puertas también es automatizado, ¿de acuerdo? Son puertas que, bueno, nuestro horario de puertas es 24/7, digamos, de lunes a sábado abrimos por defecto, pero el resto de jornadas, para del domingo y por las noches, abrimos bajo demanda si así se solicita, y damos servicio a 3.000 camiones cada día, ¿eh? Esto es muchísimo. Hemos llegado a picos de 3.500, coincidiendo con los picos de demanda que os han mostrado Eduard y Olga, y lo importante es el tiempo de servicio. Este 29 que veis aquí al final es una media, ¿eh? Son 29 minutos desde que el camión accede a la terminal hasta que lo abandona, ¿vale? Otro punto diferencial que tiene Best es la oferta para coger contenedores de temperatura controlada, ¿eh? Los famosos reefers. Cuando pensamos en reefers, muchos pensamos pues, en la fruta y demás, pero pensar que hay muchas mercancías que a día de hoy necesitan contenedor de temperatura controlada, ¿eh? Ya puede ser, pensemos en el hospitalario, el farmacéutico, el químico. Incluso muchas baterías ya requieren de llevar contenedores, bueno, de ir en contenedores refrigerados. Entonces, bueno, pues la capacidad de Best a día de hoy es de 2.750 puntos de conexión, y con la nueva ampliación que os he adelantado antes de estos 7 nuevos bloques vamos a añadir 1.400 puntos más. Entonces esto nos va a convertir en una de las terminales del Mediterráneo con más puntos de conexión para poder atraer a toda esa carga refrigerada que está moviéndose por el mundo. Bueno, en esta slide, ya que Sheila lo ha mencionado al principio, me quería detener, y es porque considero, bueno, que es un valor añadido para todos, ¿no? Al final, Best está poniendo el foco en ser una terminal sostenible, en ser la terminal más sostenible del Mediterráneo, ¿no? Porque estamos viendo que realmente la sostenibilidad es un criterio, es un driver de decisión, tanto para empresas como vosotros, como al final viene pues, de la demanda del consumidor final, ¿no? Que quiere productos que realmente pues, sean bajos en emisiones, miramos la huella de carbono que vamos dejando. Entonces, la obsesión de Best es contribuir a que esta cadena pues, sea lo más sostenible posible. Entonces, ¿cómo lo estamos atacando esto? Pues, bueno, estamos desde principios de enero de este año, estamos consumiendo electricidad de fuentes 100% renovables. Hemos instalado casi 2.000 paneles solares en todas nuestras cubiertas de edificios para ser menos dependientes de la electricidad externa, y estamos también trabajando en un proyecto con el puerto que tiene visos de cumplirse en 2024 para electrificar el muelle. Esto significaría que cuando los buques están atracados y están trabajando, pues no tendrán necesidad de tener los motores encendidos. Esto en términos de emisiones es realmente importante. Y obviamente pues la sostenibilidad implica, por supuesto, pues la apuesta por el tren, ¿no? Para reducir emisiones y reducir la cantidad de camiones en carretera. Entonces, esto nos lleva a la terminal ferroviaria de Best, ¿vale? Es una de las terminales ferroviarias más grandes del sur de Europa dentro de una terminal marítima. Al final, gracias a esta terminal ferroviaria conseguimos conectar con diferentes terminales intermodales interiores como la de Agoncillo, y a través de esta terminal pues el año pasado movimos 250.000 TEUs, muchísimo. Esto ya representa el 20% del volumen local que se mueve en Best. Pensar que hace, pues quizás os hablo de hace 8 años, veníamos de 3 y 5%, es decir, que el crecimiento ha sido realmente exponencial, y esperamos pues que lo siga siendo y que todos apostéis por ello, ¿no? Entonces aquí podéis ver todas las conexiones, la conectividad que ofrece Best con las diferentes terminales, y que por supuesto pues ahora podremos añadir aquí la de Agoncillo. Y para acabar, pues bueno, y dar paso a Pablo,
hace unos años lo que hizo Best, Hutchison Postbest, pues apostó realmente por crear su operador logístico ferroviario, ¿no? Para poder desarrollar más destinos, pues como el pionero fue Noain en 2012 ya, y ya empezamos pues luego con Miranda, con Villafría y por supuesto con Agoncillo este año 2022. Y bueno, os dejo con él, que os hablará un poco de Synergy y sus expectativas futuras. Bueno, muchas gracias, Irache. A ver, voy a poner la presentación. Bien. Vamos a poner esto. Irache, pues a lo mejor le dejamos... O lo ponemos Sí, así, se puede, se ponerlo puede. así. Vale, Gracias. perfecto. Gracias. Bien, en primer lugar, bueno, gracias Irache, gracias a Olga y Eduard por sus presentaciones. Gracias a todos por dejarnos estar hoy aquí, igual que el año pasado, para explicaros un poco lo que tenemos y lo que queremos hacer, ¿vale? Bueno, como bien ha explicado Irache, Synergy pertenecemos al grupo Hutchison Ports y en este caso pertenecemos a la terminal Best. Synergy fue creado como un operador logístico ferroviario enfocado principalmente a acercar el puerto de Barcelona y en este caso la terminal Best a todos los clientes del interior de España que no tienen el puerto pues muy cerca de sus casas, ¿no? Entonces, el principal objetivo que tenemos en Synergy es facilitar a estos clientes la entrada o salida, ya sea importación o exportación, a través del puerto de Barcelona, a través del ferrocarril. O sea, el ferrocarril es el medio actualmente más eficiente para el transporte de mercancías y de esta forma conseguimos unas reducciones de CO2, de emisiones de CO2, prácticamente casi del 100%, ¿vale? Porque todos nuestros trenes son eléctricos, con energías 100% renovables y bueno, a todos los clientes con los que trabajamos, cada vez que emitimos una factura, le ponemos en la factura las toneladas, en este caso los kilos de CO2 por cada transporte que reducimos. Una de las principales ventajas de Synergy es Best. Ya habéis visto todas las ventajas que ofrece Best, todas las conexiones directas que tiene con las principales navieras. Hoy tenemos aquí a uno de los principales clientes de la terminal y del puerto de Barcelona. Y como Synergy solo queremos acercaros al puerto de Barcelona. Lo que hemos hecho, y por eso estamos hoy aquí, es la terminal de Agoncillo, ¿vale? Que el año pasado era un proyecto, era solamente un papel. Hoy en día ya está funcionando, desde el mes de septiembre estamos realizando un servicio semanal tanto de import como de export. Y todo esto no ha sido posible, obviamente, gracias al apoyo del Grupo Rollo, a que contasen con nosotros como colaborador y como socio. Y como os digo, hoy en día es una realidad. Creo que algunos de vosotros ya estáis utilizando el servicio, gracias por ello, y os animo a los demás a que nos preguntéis, al menos, y os podáis sumar a este nuevo servicio. Bueno, de Synergy fue creado también hace 10 años, igual que la terminal Best. Comenzamos con el servicio de Noain en Pamplona, que, bueno, todos nuestros servicios comienzan con un tren semanal, porque es la forma de empezar a rodar, y actualmente ya tenemos 6 trenes semanales a esta zona. En concreto, en el tren de Noain estamos haciendo también un servicio de reefer, es decir, podemos llevar contenedores reefer conectados sobre el tren, que esto es importante y lo hemos puesto en marcha este año. Y también estamos dando servicio a clientes franceses del suroeste de Francia. Por lo tanto, es un servicio que tiene, ofrece muy buenos servicios a los clientes de la zona. Miranda de Ebro lo comenzamos en 2018, también con un tren semanal, y que actualmente tenemos 4 trenes a la semana. O sea, es un servicio que ha crecido en los últimos 4 años muy rápido, pero nos estamos dando cuenta que las nuevas terminales que estamos abriendo son todavía más rápido este crecimiento, porque los clientes ya nos conocen, los clientes ya confían en nosotros, confían en el tren, y el ejemplo de Villafría, que es Burgos,
empezamos en enero de este año y ya tenemos 3 trenes a la semana. Por lo tanto, vemos que la progresión es mucho más rápida. De esta manera, lo que quiero deciros es la terminal de Agoncillo, el Clear, que junto con Grupo Rollo estamos haciendo ahora mismo un tren semanal porque acabamos de comenzar, pero la expectativa y lo que vamos hablando con todos vosotros, tanto importadores como exportadores, es que en los próximos 3-4 meses podamos estar hablando de mínimo los 3 trenes semanales que tenemos ahora mismo con Villafría, ¿vale? Porque el crecimiento y la progresión sabemos que va a ser mucho más rápida. Entonces, bueno, de esta forma os animo a que nos probéis, al menos, porque la realidad es que el cliente que nos prueba ya no se baja del tren, ¿vale? Es difícil tomar la decisión de cambiar, pero una vez se prueba, lo que estamos viendo es que todo el mundo se queda. Además del tren, nosotros ofrecemos todos los servicios desde el puerto hasta la casa de cada uno de vosotros. Ofrecemos el servicio del tren, ofrecemos el servicio del camión última milla, es decir, desde que llega a la terminal de Agoncillo hasta que se entregan en vuestros almacenes. Ofrecemos el servicio de aduanas, hacemos despachos, tránsitos, en función de la necesidad de cada cliente. Somos representantes aduaneros, la terminal B es OEA, es ADT, o sea, tenemos el pack completo de servicios aduaneros en este momento en cartera. Y todo el resto de servicios que se puedan necesitar. Es decir, la terminal de Agoncillo, como sabéis, luego lo explicará Abel, pero está dentro de la misma terminal, está el almacén del Grupo Rollo, por lo tanto podemos hacer cross-docking, almacenaje de mercancía, reparación de contenedores, limpieza, instalación de mantas térmicas, flexitanks para el tema sobre todo del vino, pesaje VGM, y luego en la terminal Best tenemos un sistema de termodesinfección de mercancía, ¿vale? Esto se usa principalmente para la mercancía de troncos de madera que se cortan en el bosque y luego tiene que realizarse una desinfección antes de exportarlo a China, y también para las exportaciones a Australia, que desde 2019 requieren y exigen este tipo de tratamiento, ¿vale? Por lo tanto, no nos limitamos a ser un operador ferroviario, sino que queremos ser un operador logístico integral para todo el servicio desde el puerto de Barcelona hasta casa del cliente, o viceversa si es exportación, ¿vale? Es decir, queremos simplificaros la vida para que nos uséis para todo lo que es el inland, la parte interior de España. Y bueno, ya para finalizar, quería ser bastante breve. El año pasado, para que os hagáis una idea, conseguimos ahorrar 13.000 toneladas de CO2 con nuestros servicios de tren. Por lo tanto, esperamos 2022, hemos crecido casi un 40% en volumen. Lo vamos a seguir haciendo gracias a esta nueva terminal de Agoncillo, y posiblemente en 2023 no, pero 2024 consigamos duplicar este dato, y todo sería gracias a vosotros y a vuestras empresas. Por lo tanto, muchas gracias por esta posibilidad de poder explicaros lo que hacemos. Dejo la palabra ahora a Abel para que os explique un poco más en concreto lo que es la terminal y lo que es el almacén que ellos tienen. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, Pablo. Pues a ver, voy a poner el micrófono. Ahora primero, si quieres este, ¿no? vale. Primero un vídeo, vale, para que veamos todos lo que... Espera, yo hago esto aquí. Y antes de nada, bueno, primero el vídeo y luego, bueno, nos explicarás también un poco todos los servicios que ofrecéis. Sí. Y que ya os lo han iniciado un poquito, Pablo, ya lo ha avanzado un poco, pero para concretar, ¿no? En todo lo posible, cómo está ahora mismo actualmente el proyecto, porque ya está, bueno, sí, avanzadísimo, que ya habéis empezado a operar. Un poco de dónde venimos y a dónde queremos exactamente, llegar. Y las perspectivas también a corto plazo. Gracias. You're just too good to be true.
se ve. Sí, para que veáis un poco. Sí, para explicar un Ahí poco está la cómo es. Sinergy, perdón. Cada vez veo peor. Así ya parece, ¿no? Bueno, mientras ponen la diapositiva. Bueno, soy Abel Rollo, el director general de Rollo Operador Logístico. Buenos días a todos y gracias por venir. La verdad que me alegra ver la sala tan llena en un acto como hoy. Y lo primero, felicitaros por estar aquí, porque oigo los datos del puerto de Barcelona, lo mal que lo habéis tenido que pasar. Y la verdad que os admiro, porque con unas tasas que tenéis de capacidad del 46% y lo que habéis tenido que sufrir, pues creo que bueno, que os merecéis la enhorabuena. El grupo Rollo, pues bueno, vinimos aquí a La Rioja en el año 2004, desde Navarra, y empezamos con el tema de la logística, que en aquellos años, pues bueno, pues era algo como una utopía, ¿no? Empezamos con un almacén de 10.000 metros, fuimos creciendo, y en el año 2009, fruto de un acuerdo con Tramesa, Transportes Mixtos Especiales de Madrid, empezamos con el tema del transporte por ferrocarril. Hacemos todavía transporte por ferrocarril desde la estación de Arrúbal. Tenemos ahí una nave en la cual almacenamos bobinas de hojalata, que igual alguno de vosotros os suministramos. Y también ahora estamos haciendo servicios con Portugal, con Lusosider, con bobinas de chapa. Esa terminal tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ya sabéis que aquí en La Rioja se quiso poner en marcha hace unos años y al final para el tema de contenedores no funcionó por el tema de su capacidad. O sea, tiene capacidad para trenes de bobinas, que son más cortitos, pero para trenes largos de hasta 750 metros, pues no es operativa. En el año 2016, como todos los riojanos sabéis, Altadis cerró y se fue de La Rioja. Y bueno, nosotros ya teníamos 30.000 metros de almacén y bueno, nuestra necesidad de crecer pues nos llevó a intentar hacernos con las instalaciones de Altadis. En un principio tampoco fue por necesidad de espacio para almacén, o sea, no fue porque tuviese la conexión con el tren. Después, bueno, en el año 2021 llevamos a cabo la compra y ahí es cuando surge la idea del tema del tren, porque Altadis tenía la conexión directa con la vía general, que es lo que le da la ventaja a la instalación. O sea, tú ahora mismo vas a solicitar ese tema a DIF y seguramente todos los que estamos aquí pues nos habremos ido ya al otro mundo y seguiremos sin la conexión. Entonces, bueno, surgió la idea de poder hacer trenes de contenedores y, bueno, a través de conocidos y tal, contactamos con Hutchinson y con Synergy. Vinieron, lo vieron, les encantó y, bueno, hicimos la primera inversión de una vía que la hizo el Grupo Rollo. Con esa inversión fuimos al Gobierno de La Rioja a contarles nuestro proyecto y, bueno, les gustó tanto que nos lo compraron. Llegamos a un acuerdo con el Gobierno de La Rioja y para la explotación de la terminal y hoy ya estamos empezando a construir la segunda vía, que yo calculo que para hacia marzo o así, si todo va bien, esté ya terminada y operativa. Esto nos da una capacidad pues hasta de, bueno, 8 trenes semanales, no, perdón, me he equivocado, 14 trenes semanales y una capacidad de almacenaje de contenedores de 20.000 metros más los 5.000 que ya tenemos. Este mapita que veis aquí lo hicimos yo creo que antes de saber cómo iba a quedar la vía, pero bueno, al final, no se me escuchaba ya, al final es como ha quedado. Veis que hay 2 vías y en la parte central veis que hay una zona que está hormigonada, que es lo que se va a hacer ahora, y un depósito de contenedores, ¿vale? Hay otro depósito de contenedores al fondo, que ahí está muy ampliado, solamente tenemos 5.000 metros, pero bueno, tenemos una capacidad bastante grande de almacenaje de contenedores vacíos o bien llenos. Hoy, por ejemplo, nos llega un tren, estamos descargando, por eso me ha sonado el teléfono, ya lo siento. Y bueno, trae, creo que son 50 y pico contenedores.
Ya tenemos empresas que están trabajando con nosotros, como son el grupo Cidacos, Booth, General Mills, Produmis, que fue de los primeros en utilizar el tren, el grupo Bégola, que también lo ha utilizado para temas de exportación. Y eso es un poco lo que es el Grupo Arroyo. ¿Qué más ofrece? Pues ofrecemos lo que veis, esos tejados que veis en azul son 80.000 metros de naves. Esto es lo que nos diferencia con todo el resto de terminales que tenemos alrededor. O sea, el resto de terminales no hay, por ejemplo, sí que tiene almacenes no tan capacitados como los nuestros, Miranda no los tiene. Nos diferencia porque podemos ofrecer un servicio completo. Tan completo como que podemos recibir vuestros contenedores, descargarlos, guardaros la mercancía, haceros picking, haceros transporte por carretera, o sea, lo que necesitéis. Hemos solicitado ante el Gobierno de La Rioja y ante Hacienda el tema para hacernos depósito aduanero, que creo que lo tendremos para primeros de año, si todo va bien. Esto nos permitirá que los que hacéis export-import fuera de la comunidad podáis tener la mercancía allí bajo aduana, con la ventaja que tenéis a la hora de los impuestos. Y esto es un poco lo que es Rollo. Como os decía, esta estación intermodal, pues bueno, pues es muy diferente al resto. Yo la defiendo como la mejor de la zona norte y creo que no me excedo en ello. Tenemos la gran suerte de que por fin la tenemos en La Rioja, que la podemos disfrutar, o todos la podéis disfrutar, pero que bueno, que este proyecto al final, Rollo y Synergy van a empujar todo lo posible, pero que todos los que estáis aquí tenemos que intentar que funcione. O sea, todos, el otro día lo decía en la empresa familiar, que claro, todos vemos el verano que hemos pasado de calor, la sequía que tenemos, las lluvias torrenciales que ha habido por Valencia. El tren es un transporte sostenible, como dice Pablo. Cada tren que viene, pues hoy ha llegado un tren con 50 y tantos contenedores, pues son 50 y tantos camiones que dejan de venir de Barcelona. O sea, el tema económico, por supuesto que pesa en todas las empresas, en la mía también, como en las vuestras. Pero también tenemos que valorar un poco el tema de la sostenibilidad y intentar, bueno, en todo lo posible ser lo más sostenibles posible. Y sin más, quiero ya ofreceros la terminal, que todo el mundo podéis venir, llamarnos, verla, os la enseñamos, que veáis el tamaño que tiene, porque la verdad que merece la pena y que estamos a vuestra disposición. Pues muchas gracias. A ver, bueno, también añadir, ¿no?, que es neutra. Quiero decir que vosotros podéis trabajar con transitarios, ¿no? Sí, se me ha olvidado, la verdad. O con agentes de aduana que somos totalmente neutrales, o sea, neutros, ¿no? Trabajamos con clientes, con transitarios, con lo que queráis. O sea, vosotros nos podéis mandar a vuestros transitarios con los que estéis acostumbrados a hacer vuestros transportes. O sea, no os vamos a cambiar la forma de hacer vuestras exportaciones ni vuestras importaciones. Lo único que os queremos cambiar o ofreceros es el tema del tren, que podáis contar con él. Muy bien, luego yo creo que podremos, en el turno de debate, pues si alguno de vosotros queréis concretar más, o luego en el café, pues perfectamente lo hacemos. Pero bueno, voy a presentar un poquito más a la empresa, porque no había hablado mucho de ella cuando te presentaba antes, Danca. Bueno, Produmis es una empresa especializada en la nutrición animal, con filiales en 6 países, Costa Rica, Filipinas, Chile, Panamá, República Dominicana, también en Shanghái tenéis un centro. Veo que has hecho los deberes. Sí. Y bueno, que distribuís en un montón de países, ¿no? Sí, estamos presentes en Asia y en los mercados de Latinoamérica, básicamente. Sí, entonces con muchísimas operaciones y ahora, claro. Bueno, lo que le pedimos a Danca para invitarla a la mesa es que, bueno, volvemos un poco al origen, ¿no?, de la jornada, ¿no?, de la exposición que nos ha hecho el puerto, ¿no? Desde el punto de vista de una empresa con tanto volumen, ¿no?, de importación y exportación, o con tantas operaciones, pues cómo lo has vivido, cómo lo estás viviendo y un poco pues tu experiencia y un poco lo que nos quieras. Bueno, después de ese soplo de optimismo que hemos tenido aquí, la verdad que sí, a mi mano derecha, sí, con Abel y con los señores anteriores, agradeceros sobre todo la invitación, porque para nosotros es una gran oportunidad. Gracias por contar con nosotros. Y bueno, pues como hemos vivido estos años, como has dicho, somos una empresa de casi 30 años de experiencia, con una presencia en muchísimos países. El 80% o más del 80% de lo que fabricamos destinamos a la exportación, es decir, es nuestro fuerte, vivimos de ello.
Tenemos 6 filiales propias y vendemos en Asia y en Sudamérica, que es lo que hemos dicho. El año pasado llegamos a embarcar casi 80 contenedores. Este año creemos que vamos a superar el número, pero el mercado es muy dinámico y no sabemos muy bien. Estamos a noviembre con que ya podemos decir que sí, que vamos a superar la cifra, pero claro, siempre los últimos 2 meses pues pueden influir en ello. Nosotros embarcamos 20 pies porque nuestra mercancía es muy pesada y, claro, no podemos ir con 40 pies por razones de limitación de peso. Mandamos en condiciones CFR, que significa que estamos muy limitados a un tipo de contenedor y algunas navieras, pues por ejemplo, no quieren trabajar con nosotros porque un contenedor pequeño no les interesa embarcar, quieren ir a lo grande, a los 40. Nuestra operativa durante los últimos años se ha visto afectada pues, por varios factores. Yo podría decir que han sido como 2 grupos, el grupo del factor económico y por otro lado pues, la calidad, servicio, precio, reducción de costes, subida de precios y toda esa historia. Entre los económicos, sobre todo, nos han afectado mucho el incremento de precio de los fletes y gastos FOB. Los gastos FOB han subido muchísimo. ¿Por qué? Pues porque ha subido la gasolina, pues porque ha habido muchos contratiempos de otra índole, pero bueno, todo esto al final suma. Las cifras que doy a continuación he sacado unos ejemplos pues, para que tengáis más o menos una visión de la escala de la subida. Para mandar un contenedor en CFR de 20 pies a Costa Rica, en abril del año 2020 pagábamos 2.000 euros. Este año, en septiembre, llegamos a pagar 6.500. O sea, es decir, es el triple. Con toda la problemática posible, es decir, falta de contenedores, roleos, bueno, todo lo imaginable e inimaginable también. Otro ejemplo, Panamá, 2.500 en mayo del 2020 a 7.500 este año. Una barbaridad. Y para, por ejemplo, tener un ejemplo de Filipinas, que es mercado asiático, ahí sí que no ha subido tanto. Es decir, se han duplicado, pero han sido muy bajos, porque de 1.500 euros ha pasado a 2.700. Que no es mucho, puede parecer que no es mucho dinero, pero realmente es casi el doble. Así que aquí las subidas han sido bestiales. Luego, ha subido el precio del combustible, lo que he dicho que nos afectaba en cuanto al precio FOB. Limitación en las cargas netas del contenedor. Muchas veces las navieras nos cobran un recargo de overweight, es decir, por ejemplo, si nos excedemos de 15, de 18 toneladas, eso depende de la naviera, de la ruta, depende un poquito, pues nos suelen cobrar un recargo de unos 100 euros, que no es mucho, bien, pero todo sigue sumando. Luego, el otro grupo, reducción de la calidad en la calidad de servicio, es decir, omisión de puertos. Bueno, aquí me puedo explayar muchísimo y quejarme de todo, que además habéis sufrido esas consecuencias vosotros también y sabéis seguramente de lo que estoy hablando. Omisión de puertos, semanas de blank sailings, hasta el día de hoy sigue pasando. Falta de equipos. A lo que me refiero que, por ejemplo, no había disponibilidad de TEUs en Zaragoza, o no había tecos en Zaragoza y ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que pagar un extra coste para traer un equipo desde Zaragoza, Valencia, Bilbao, claro, pagando el inland, es decir, otros 200 o 300 euros, sumándonos a esos fletes tan elevados. Luego, seguimos teniendo roleos, cambios de rutas y congestión en los puertos, cosa que han mencionado también Olga y Eduard. Luego, overbooking, bueno, eso son cosas que han pasado siempre antes, durante y después de la pandemia, es decir, eso es ya una parte de lo que es el transporte. Pero sí que hemos observado una tendencia nueva, es decir, falta de comunicación y avisos por parte de las navieras, o algunas navieras, que se negaron incluso a hacernos un escrito para presentarlo a los clientes diciendo esa mercancía no ha embarcado porque ha habido un overbooking, porque hemos tenido una huelga, por X razones, pues para decirle al cliente no es mi mala gestión, es un factor externo que yo no puedo controlar. Algunas navieras incluso nos pretendían cobrar ese servicio, o sea, hacer un documento que, bueno, no te cuesta nada, que no es esa la cuestión es que yo tengo que responder a mi cliente y justificar de alguna forma pues el retraso o falta de servicio. Y luego las huelgas y paros de estibadores, transportistas, etcétera. O sea, todo esto ha influido muy negativamente en nuestros servicios. Claro, seguimos luchando y seguimos mandando mercancía. ¿Por qué? Pues porque hay
hay personas que nos preocupamos mucho y estamos de mano, a la mano, con la mano, no sé cómo decirlo muy bien. Bueno, estamos mano a mano trabajando con nuestros transitarios, quienes han hecho verdaderamente lo imposible, y yo creo que son unos grandes olvidados en toda esta jornada, que es gente que se preocupaba de sacarme los contenedores cuando no lo sabía, de sacarme la mercancía embarcando en LCLs cuando tenía 2 FCLs, por ejemplo, y tenía que mandarlo por varias rutas con varios grupajistas. Bueno, hacer básicamente un puzzle pagando unos costes bárbaros pues para que el cliente tenga la mercancía y para que los animales puedan comer. Mi producto es, pienso, para granjas, es decir, es una cadena alimentaria en la que participamos todos. Si no hay cerdo, no hay comida, no comemos nosotros, o sea, es muy fácil. Bueno, como conclusiones podría decir, hemos observado un incremento de costes a cambio de un servicio peor, eso es lo que se ha comentado en esta mesa también. Luego, falta de alternativas. Las alianzas entre las grandes navieras no proporcionaban alternativas y no las están proporcionando a fecha de hoy tampoco, sino limitan las opciones y fortalecen su oligopolio. Es lo que decía yo, en lugar de un FCL pues tenía que cargar X LCLs. ¿Qué pasa? Que el LCL también es limitado, es decir, yo no puedo embarcar 10 palets o 20 palets en un LCL, tengo que hacer varias expediciones, varias facturas, varios despachos, otra vez otro incremento de costes. Luego, el tiempo de tránsito, que también se ha hablado en esta mesa, que se han extendido muchísimo todos los tiempos, hasta el doble o triple. ¿En qué nos afecta? Pues nos afecta básicamente en todo, en las finanzas, en las ventas, en los cobros. El exportador corre con la financiación del producto hasta que el cliente no lo recibe, se rompe la cadena de suministro, la granja queda sin producto, es decir, hay una rotura de stock, etcétera. Bueno, y básicamente agradecer otra vez el apoyo de la gente, de los transitarios, de los agentes logísticos, de los despachantes, de la gente transportistas, autónomos incluido, porque hemos tirado muchísimo de los autónomos durante la huelga de marzo. La verdad que las grandes empresas pues obviamente estaban paradas y claro, hemos tirado de gente pues que tiene sus propios negocios y que se atrevía a coger el camión, llevárnoslo al puerto y pasar, por ejemplo, 2 o 3 días en el puerto pues, para entregar la mercancía. Agradecer todo el apoyo a nivel personal y profesional a todos los que nos han pues, ayudado en estos momentos difíciles y, bueno, y pedir que esa situación de alguna forma se solucione, que espero que eso es un rayo de luz para nosotros y que mejorará la situación a pesar de todo lo que nos viene políticamente y económicamente hablando. Así que nada, muchas gracias y ojalá nos vaya mejor en el futuro. Bien, gracias, Danca. Bueno, ha sido súper clara con todo lo que habéis sufrido también. Bueno, sí que vemos rayos de luz también, ¿no? En lo que hemos hablado y en los datos también que nos habéis aportado. Bueno, y en este contexto tan complicado, pues tener incluso más en cuenta que nunca, pues inversiones y proyectos como los que ofrece también Logística Arroyo, que es lo que indico, ¿no? Que nos da acceso también pues a una serie de servicios, ¿no? De primer nivel. Pues hemos visto el posicionamiento de Hutchison Port Best en 52 países. Bueno, pues unas conexiones que hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Y la cercanía, sobre todo la cercanía, porque eso es básico. Sí. Es que, claro, Barcelona está lejos, es decir, para mí, yo siendo exportadora, claro, obviamente sí, el puerto de Barcelona es un puerto de referencia, etcétera, pero claro, para mí tener aquí un partner es que no se paga con dinero. Claro, entonces nosotros pensamos que es un proyecto de región, es un proyecto privado, obviamente, tiene apoyo público, pero creemos pues que es un proyecto de región. Pero es nuestro. Exactamente. Lo hacemos nuestro, por eso está también estas jornadas o este apoyo que desde la Federación de Empresas estamos ofreciendo a Rollo, pero no como Rollo, sino como proyecto estratégico regional, porque además tenemos un déficit en todo lo relativo a logística es que importante y siempre nos hemos estado quejando de que estábamos aquí. Entonces, bueno, pues este tipo de proyectos son un poco olvidados, sí, ¿no? Y ahora que tenemos, como digo, la mejor estación intermodal de toda la zona norte, pues a ver si entre todos... Eso, a ver, coméntame también un poco en qué se diferencia, ¿no? Porque vemos, bueno, la cercanía es lo primero, ¿no? Sí.
¿Qué es lo que también vais a aportar en este sentido? A ver, la estación intermodal significa que ahí podemos, llegamos por tren, salimos por camión. O sea, son dos medios de transporte distintos, por eso se llama intermodal. Que no quiere decir que yo he sido transportista toda la vida y bueno, en mis tiempos no era muy defensor del tren, la verdad, pero hoy en día pues veo que es una apuesta de futuro, sobre todo por el tema del cambio climático. O sea, aquí nos ponemos las pilas o no sabemos dónde vamos a acabar. También. Bueno, Y por costes, mejor, por para costes nosotros también. Yo creo que es más barato por tren que por camión. Sí, así es. Entonces, claro, el tren no es competencia del camión, siempre van a tener que estar ligados. Si, por ejemplo, Produmis tiene que cargar un contenedor, yo cogeré el contenedor vacío de la terminal, cogeré mi camión, iré, me lo llenará, lo bajo a Goncillo, lo meto en el tren y se va. Claro, pero son 20 kilómetros o 10, los 600. Esa es la ventaja que tenemos, la cercanía, como dice ella. Y luego, claro, los almacenes que tenemos, que, ya digo, aportan, pues eso, todo lo que creo que cubriremos todo lo que se pueda necesitar. Desde almacenaje, picking, descarga de contenedores a mano, carga. Cuando tengamos el depósito de aduanero, el tema de aduanas. Sí, el tema de aduanas es muy interesante también. Bueno, esto queremos que fluya, ¿eh? Así que, bueno, no sé qué comentarios queréis hacer o alguna pregunta a alguno de los ponentes. Incluyo también a Olga y Eduard, ¿eh? Como estamos aquí ocupando mucho sitio, pero también pueden responder, ¿no?, a consultas o a cualquier pregunta que vosotros queráis hacer. Sí. Sí. Vamos a ver. Nosotros tenemos porque como no es alimentación. Sí, las puedo. De hecho, eso las remitiremos a todos los participantes en la jornada, ¿eh? Vale, y luego os pasaremos también el vídeo, porque lo hemos grabado. Bueno, nos faltan los permisos y ya andamos a tope, pero. Y con la minuta.